Buenas, muy curiosos. Bueno, pues vamos con este otro vídeo de los microorganismos, de la microbiología, y esto sí que nos va a ayudar a entender el por qué se formaron las primeras células o cómo podrían ser esas primeras protocélulas o células primitivas. Vamos a ello. Hemos dicho que las bacterias no solamente se influenciaban por muchísimas otras características como la genética y otras particularidades que tienen, sino que además tienen una obtención de energía única. Pues bien, el concepto químico de oxidación y reducción también se aplica dentro de las bacterias. Asimismo, también la teoría químico-osmótica de Mitchell, la cadena transportadora de electrones, que la membrana permite entrar y pasar por transporte pasivo o por transporte activo, es decir, gastando energía distintos componentes. Esto más o menos yo creo que lo podéis imaginar y os lo podéis saber. Pero lo más importante es que los microorganismos son diferentes dependiendo de qué tipo de energía tengan que usar. O mejor dicho, de qué tipo de energía usan. Por ejemplo, el carbono, el azufre, etc. Por eso vamos a hablar en este vídeo de los procesos metabólicos de los microorganismos, que a su vez nos llevarán a entender otro tipo de procesos, como por ejemplo, cómo se fue desarrollando precisamente los procesos metabólicos a su vez en la evolución y en nuestro planeta Tierra. Así que vamos a empezar. En el caso de los microorganismos vamos a hablar de algunos que son quimiótrofos, es decir, o quimiotótrofos, mejor dicho, que son aquellos que tienen energía química y de los cuales lo que utilizan en su gran mayoría son la respiración aerobia, es decir, son como nosotros, respiran, tienen una cadena respiratoria y eso les permite conseguir ATP a partir de componentes. Pero ¿qué ocurre? Que utilizan componentes de tipo químico, por ejemplo, los nitrogenados, los sulfodatos, los carbonatados, etc. Por otra parte, tenemos aquellos que realizan la respiración anaerobia, que es donde no tenemos presencia de oxígeno. Entonces, se puede producir una reducción de los compuestos y así hay un cambio de la cadena transportadora de electrones que hace que su metabolismo pueda producir una intervención del oxígeno. La respiración concretamente implica la respiración de sustancias como el ion nitrato o el ion sulfato que permiten una acepción final de electrones, hace que se dé una cadena aceptadora final de electrones en esa sustitución del oxígeno. Los quimiolitótrofos son aquellos que tienen una energía química inorgánica, como es el caso de oxidar compuestos inorgánicos, o los heterótrofos, que cogen energía química de compuestos reducidos del carbono, es decir, normalmente son hasta caníbales, porque se comen a veces hasta otras bacterias. Los fotótrofos son los organismos que se van a dedicar a conseguir la fuente de energía a través de tener cloroplastos y a través de tener comportamientos de nivel autótrofo, es decir, como si fueran unas plantas pero en versión procariota y microorganismo, es decir, que van a dar una fotosíntesis, solo que de manera muy sencilla. Y luego hay otros que son aquellos que van a dar los niveles de carbono que se pueden producir como organismos heterótrofos, que como nosotros, los animales mamíferos, por ejemplo, solo que en una versión mucho más microscópica y llamados como células procariotas o bacterias heterótrofas, son aquellos que se van a comer a otros tipos de bacterias para poder alimentarse de los recursos que éstas les den, carbono, nitrógeno, etc. También es verdad que normalmente los microorganismos usan mecanismos como la ATP-asa y la ATP-sintasa, al igual que todos los organismos vivos por otra parte, pero es muy interesante que tienen una translocación de grupos y un transporte de tipo ABC para poder hacer que el gasto de energía que es necesario, por ejemplo, en el caso del transporte de ABC, sea un transporte activo secundario y la translocación de grupos implica que haya una glucólisis que permita que sea una difusión lo más pasiva posible de todos los componentes que les sean capaces de asimilar. Dicho sea de otra forma, pese a todas las formas de obtención de energía que existen, normalmente los organismos, incluidos los microorganismos, utilizan la ATP-asa, la ATP-sintasa y toda la cadena de transporte que os podáis imaginar y que yo creo que ya os he dejado, y si no os dejo abajo los links para que vayáis a distintos vídeos para poder ver esos procesos metabólicos que son tan importantes y que se suelen dar en los organismos vivos. Por otra parte, también tenemos la fermentación. Es un proceso de colección de reacciones metabólicas de oxidación parcial que permiten en muchos casos que se obtenga una
molécula de ATP a través de una fosforilación a nivel de sustrato. La fotosíntesis, como os he comentado anteriormente, que llevan a cabo los organismos autótrofos, es bastante similar a lo que aparecerá en las plantas y que yo creo que ya os he dejado en algunos hilos y os los pondré por aquí para que vayáis si no a la publicación y los veáis. La fotosíntesis en cualquier caso es anoxigénica en el caso de los microorganismos porque son fotosíntesis que no producen oxígeno, o fotosíntesis anoxigénica e incluso cíclica, es decir, que se produce dando un ciclo único que no posee poder reductor y no asimila el anhídrido carbónico, sino que se obtiene el ATP gracias al desacoplamiento de la cadena de electrones en cualquier caso. También os digo que nuevamente os lo dejaré por ahí abajo para que veáis los tipos de fotosíntesis porque esto ya lo expliqué en la página y en los hilos. Sea como sea, la fotosíntesis como concepto y como ya sabéis cómo va, pues no necesito explicaros muchísimo más. Lo más importante es que, sea como fuere, este tipo de obtención de energía también existe en los organismos procariotas. Y evolutivamente estos sistemas de energía se determinan, o se ha visto también mediante la filogenia, que los sistemas de energía existen porque sin energía, entre otras cosas, no hay vida, y no obstante definir la vida tal cual no se puede, por lo que estudiar estos sistemas de obtención de energía es muy importante. Se ha visto que quizás si somos coherentes, el sistema más real de que pudiera ser el primero en surgir podría ser la fermentación. Posteriormente una fotosíntesis anoxigénica, de ahí una fotosíntesis oxigénica cuando apareciera el oxígeno, y de ahí organismos que fueran aerobios porque no utilizaran el oxígeno pero lo pudieran medio tolerar, o aerobios que sean aquellos que han adquirido el oxígeno y han vivido con él de santa madre. Otra de las cosas interesantes cuando hablamos de la evolución de este tipo de organismos es que tenemos que hablar de que en la Tierra era muy habitual, incluso cuando se produjo todos los primeros microorganismos, muy similares a las cianobacterias y que se denominan los estromatolitos hace unos 3.600 millones de años aproximadamente, que son los primeros microorganismos que aparecen, suelen encontrarse con una radiación ultravioleta muy, muy importante. Y por ello se cree que fueron estos microorganismos, como digo, los primeros que darían unas condiciones de fermentación para su obtención de energía. Posteriormente, allá por unos 3.000 millones de años, una cosa así, se cree que empezaron a aparecer los primeros microorganismos que serían anaerobios, es decir, aquellos que tendrían unos principios de obtención anaeróbica de la alimentación. Como es lógico, por evolución también se ha visto que efectivamente el siguiente mecanismo que aparecería sería la fotosíntesis anoxigénica, ya que produciría fermentadores para alimentarse y cooperaría además en el ciclo del carbono. En primer lugar la cíclica y posteriormente la no cíclica porque necesitaría el poder reductor. Y esto se basa principalmente por eso, porque el poder reductor tuvo que aparecer en un primer lugar. La obtención de energía es una de las cosas que nos va a explicar cómo se evolucionaron todos estos microorganismos de los principios del mundo. En primer lugar, cuando uno estudia los tipos de microorganismos, como he comentado, y cómo se alimentan, básicamente tendríamos la fermentación, la fotosíntesis anoxigénica, la fotosíntesis oxigénica y la respiración anaerobia y aerobia. Bien, pues se ha visto también por filogenia, por los tipos de microorganismos y por todo, que los primeros microorganismos que surgieron en la Tierra y de los que se tenga por lo menos una datación fueron las cianobacterias. Concretamente, no las cianobacterias tal y como las conocemos hoy en día, sino que hace 3.600 millones de años se encontraron a los estromatolitos, que son muy parecidos a las cianobacterias de ahora. Estos microorganismos tenían la particularidad de ser microorganismos anaerobios y tiene muchísimo sentido porque, como os he dicho antes, la Tierra al principio no tenía oxígeno, no tenía nada, era todo allí volcanes y todo una marabunta de energía sin controlar. Hace unos 3.600 millones de años aparecerían los estromatolitos, muy similares a las actuales cianobacterias, pero estos microorganismos son autótrofos. Un momento, ¿nuestros primeros microorganismos en la Tierra son autótrofos? Eso no tiene ningún sentido. Claro que no. Por eso se ha estudiado precisamente la filogenia de los microorganismos y se ha visto que probablemente los microorganismos más antiguos fueron fermentadores, es decir, que daban una fermentación y daban unas pequeñas cantidades de ATP. Tengamos en cuenta que anteriormente no haría falta unas grandes cantidades de ATP para sobrevivir en el mundo, porque había exceso de recursos.
Por otra parte, aparecería posteriormente, y tiene sentido, que en el subsuelo, según se empezó a formar estos microorganismos, empezara la respiración anaerobia. No necesitamos el oxígeno porque todavía no existe en esta época, pero empezamos a tener una serie de condiciones ya más complejas, lo que se llamarían unos primeros componentes como algunos carotenos que ya nos permiten subir un poco más a la superficie y demás. Esto nos llevaría también a que si empezamos a subir a la superficie nos empieza a dar más fácilmente la luz solar y esto llevaría a la fotosíntesis anoxigénica, como he dicho, sin proporción y sin presencia del oxígeno, que podría ser en una primera instancia la fotosíntesis anoxigénica cíclica, porque es muy sencilla y usa la PRA, que es una proteína que permite que se dé ese proceso. Pero la no cíclica, precisamente porque necesita un poder reductor y es mucho más compleja, en principio, porque lleva más pasos, digámoslo así, sería una que sería posterior según se ha visto y según se hipotetiza. Por otra parte, tendríamos la fotosíntesis oxigénica, que ya sería una vez apareció el oxígeno. Las bacterias evolucionaron, se encontraron con la capacidad de poder hacer fotosíntesis y utilizar el oxígeno para conseguirlo. Y por otra parte, aparecería en última instancia la respiración aerobia, que es la misma que utilizamos nosotros, y es que una vez ya el oxígeno está y tenemos otras opciones, encontramos adaptaciones de la rotura de las catalasas y los organismos pueden vivir así, con oxígeno o sin oxígeno, pudiendo dar los anaerobios obligatorios que decidieron no usar el oxígeno para nada, los anaerobios que se han vuelto tolerantes y pueden vivir aún más o menos en condiciones de oxígeno, y aquellos que se adaptaron puramente al oxígeno y que por tanto vivieron perfectamente en él. Al hablar de todos esos procesos de obtención de energía, tendríamos que hablar de la diferencia también entre respiración aerobia y la anaerobia. Se da igual en principio la respiración aerobia que la anaerobia, pero es muy importante mencionar no solo estos procesos, que como os he dicho os dejaré por ahí información para que sepáis un poco cómo se dan, sino que la respiración anaerobia es muy importante porque se produce sin oxígeno y es el principio muchísimo antes de que llegara el oxígeno y la respiración aerobia, y fue el principio de que se dieran los ciclos bioquímicos, entre ellos el ciclo del carbono, que circula en todos los organismos terrestres, el ciclo de los ácidos carboxílicos en forma de la reserva, que serían los que van a dar el metano, por ejemplo, o el CO2, entre otros tipos de carbono. También tendremos el ciclo del nitrógeno, que es fundamental para los microorganismos, para las plantas y para nosotros incluso, permitiendo que se formen las proteínas en su gran mayoría. Y el ciclo del azufre, que es este ciclo con sus transformaciones que son complejas con respecto al nitrógeno, pero que es muy importante porque permite la oxidación y las transformaciones que se van a dar en muchos casos en muchos compuestos. Y el ciclo del hierro, también tan importante sobre todo para la formación de esa parte que acabará dando, por ejemplo, en los humanos la hemoglobina y en otros muchos organismos otro tipo de complejos también para permitir esa respiración aerobia que llegará después. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, dadle un like que yo lo vea, suscribiros, dejar comentarios, sugerencias, todo lo que queráis. Tenéis el correo, tenéis todo en todas las redes sociales, en todas partes. Muchísimas gracias por seguir viendo estos vídeos, por aumentar todo lo posible la divulgación y sobre todo de verdad compartirlo, porque yo creo que mucha gente por desgracia no sabe todas estas cosas. Y yo creo que es muy importante que todo el mundo la sepamos y bueno, pues es conocimiento básico, ¿no? Así que nada, eso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.